hicieron. Muy bien, estamos acá. Medidas de posición. Yo espero que ustedes vayan tomando nota de lo que vamos trabajando. Ahí les va quedando a ustedes en su plataforma. Sin embargo, pues es bueno que vayan tomando notas de algunos asuntos. Y para que vayan aclarando las dudas. Bueno, estas medidas de posición, como aquí se los explico, son indicadores estadísticos que nos permiten resumir los datos en uno solo, en una sola medida, o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño, o sea, como que dice en cuántas partes podemos dividir esas medidas. ¿Qué posición ocupa cierto dato? ¿Qué posición ocupa cierta calificación en este caso? Entonces, lo que tienen que saber ustedes es de que las medidas de posición son medidas que están elaboradas y hechas y que la base fundamental es la mediana. Ustedes trabajaron anteriormente conmigo la mediana. Trabajamos la media, la moda y la mediana. Por eso trabajamos la mediana de último, porque estas medidas de posición están hechas, están elaboradas con base a la mediana. Si aprendimos a manejar la fórmula de la mediana para datos agrupados en intervalos, con mucha facilidad vamos a calcular también estas medidas de posición. Porque la mediana, ¿se recuerdan ustedes? La mediana es la que ocupa el lugar exacto y que divide la población estadística en dos partes exactamente iguales. La mediana, por ejemplo, si tenemos nosotros una serie de datos, de acá el 0 y acá el 100%, miren, el 100% de los datos. La mediana parte la información, la parte en dos partes iguales. Acá está un 50% y acá está otro 50%. Siempre y cuando los datos estén ordenados de manera ascendente o de manera descendente. ¿Qué dato está exactamente acá en medio? De este 50, hay un 50% acá y un 50% de este lado. Entonces la mediana está exactamente acá. Dividió la información en dos partes iguales. Ahora bien, estas medidas de posición nos permiten hacer ciertos cálculos un poco más finos, se puede decir, que la mediana. Por ejemplo, si yo quisiera partir la información en cuatro partes, acá. Mira, aquí está un 25%, aquí está otro 25%, aquí está otro 25% y aquí está otro 25%, que llega hasta acá. Entonces, cuando divido la información en cuatro partes iguales, ya caemos al punto de los cuartiles. O sea, los cuartiles son medidas de posición que dividen la información en cuatro partes iguales, siempre y cuando estén ordenados de manera ascendente. Aquí va a estar el cuartil 1. Aquí, cabal en medio, va a estar el cuartil 2. Acá va a estar el cuartil 3. Y acá, pues, lógicamente, está el cuartil 4. Por eso se dice en cuatro partes iguales. Miren, 1, 2, 3. Y el cuartil 4, pues, es el 100%. O sea, es la máxima calificación. Entonces, en los cuartiles, nosotros podemos calcular cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y el cuartil 2, como está cabal acá en medio, mire, el cuartil 2 está acá en medio,
Entonces, el cuartil 2 nos está dando la misma información que nos está dando la mediana. O sea, que no les voy a extrañar a ustedes que cuando calculemos el cuartil 2, estamos con otra fórmula, que es derivada de la fórmula de la mediana, estamos calculando el cuartil 2. Cuartil 2, estamos calculando la mediana, o sea que el cuartil 2 es la mediana. Entonces, el cuartil 1 y cuartil 3 son los que serían datos diferentes a la mediana. Entonces, quiere decir que los cuartiles se representan con QX, me divide a mí la información en 4 partes exactamente iguales. En cambio, la mediana me la dividiría únicamente en 2 partes iguales. Bien, ahora otra medida más fina que los mismos cuartiles son los deciles. Deciles. La palabra decil viene de 10, o sea, los deciles dividen esta misma información, esta misma información, la dividen ya no en 2, ya no en 4, sino que la dividen en 10 partes iguales. O sea, tenemos decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, y decil 5 va a estar en medio, va a ser cabal la mediana. Decil 6, decil 7, decil 8, decil 9 y decil 10. O sea, los deciles dividen la información estadística en 10 partes iguales y se representa con dx. Otra medida de posición son los percentiles. Los percentiles. Los percentiles también se puede llamar centiles. Oigan, ustedes copien eso por ahí, que los percentiles también pueden ser llamados centiles. Y así como los percentiles, o sea, habla de porcentajes, se representan con px, los centiles también se representan con cx. Por si ustedes encontraran en otro libro que percentiles o encuentran la palabra centiles, estamos hablando de exactamente lo mismo. Por lo tanto, si la mediana, si la mediana me divide la información a mí en 2 partes, los cuartiles me la dividen en 4 partes, los deciles me la dividen en 10 partes, entonces los percentiles, ¿en cuántas partes me dividen la información? En 100. Exactamente, en 100 partes iguales. O sea que podemos buscar nosotros el centil 5, el centil 10, que sería el primer decil. Podemos buscar el centil 15, el centil 18, el centil 22, el centil 37, el centil 49 y el centil 50 es el mismo que el decil 5, que es el mismo cuartil 2, que es el mismo de la mediana. ¿Verdad? Entonces, el centil, se puede buscar el centil 51, el centil 55, el centil 70, el centil 78, el centil 82, el centil 88, el centil 93, el centil 97, centil 98, centil 99 y el centil 100 sería el 100%. Algo afónico, como decía hoy. Entonces, estas son las medidas de posición. Las medidas de posición, repitiendo, son indicadores estadísticos que nos permiten resumir los datos en uno solo o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño.
Intervalos de 4, intervalos de 10 o intervalos de 1. Eso sería. Vamos a hacer el ejemplo, si ustedes se recordarán, cuánto tenían ustedes en la mediana. Vamos a trabajar ahorita. Vamos a trabajar ahorita nosotros un cuartil. La tabla de información es la misma, ¿ya? La misma tabla de la que trae. Acá mismo. Es la misma tabla. Vamos a calcular la fórmula de los cuartiles. Aquí vamos a ir con la fórmula. Miren. QX significa cuartil. La fórmula va a ser igual LRI, límite real inferior del lugar donde está el cuartil. QX, o sea, el cuartil que voy a buscar, la X significa el cuartil que voy a buscar, multiplicado por el número de datos dividido 4. ¿Por qué 4? Porque estamos dividiendo la información en 4 partes. ¿Se recuerdan ustedes que para la mediana era n partido 2? ¿Se recuerdan? Era aquí, solo era esto, miren. Pero era partido 2. Todo lo demás es lo mismo, ¿ya? Solo cambia aquí, miren. Aquí cambia. Antes para la mediana solo agarrábamos esto, n dividido 2. Me daba el lugar de la mediana. Ahora esto me está dando el lugar del cuartil X, o sea, el cuartil que estoy buscando. Entonces, me piden a mí que busque el cuartil 2. Miren, voy a buscar el cuartil 2. Entonces, para encontrar el lugar donde está el cuartil 2, este 2 lo multiplico por el número de datos. ¿Se recuerdan que el número de datos en nuestra serie de datos era 50? Entonces, 2 por 50 me da 100. Y 100 dividido 4 me da 25. Este 25, miren, con este me voy a la frecuencia acumulada anterior de mi dato. El 25 miren. Este 25 sale ¿de dónde? Sale de la multiplicación de 2 por 50 dividido 4. 2 por 50 es 100 y 100 dividido 4 me da 25. Entonces, este 25 me sirve a mí para irme a la frecuencia acumulada anterior, porque esto me está dando a mí el lugar del segundo cuartil. Entonces vamos a ir nosotros a la tabla. 25, ¿se recuerdan, verdad? Nos mandó la frecuencia acumulada. Yo voy para acá. De aquí para acá llego hasta 4. Ahí toca. Entonces me toca seguir. De aquí para acá me llego hasta 8. De aquí para acá hasta 9, 10, 11 y 12. Me llega hasta 12. De aquí para acá, miren, hasta 12. De aquí para acá está 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Me llega hasta 22. Todavía no he llegado al 25, que es el que ando buscando. Y de aquí para acá, miren, tengo 23, 24, 25, que es el que ando buscando, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. En 34 toco. Entonces, aquí, en este espacio, va a estar el lugar de la mediana. Me va a servir este límite real inferior del lugar de la mediana, me va a servir la frecuencia simple también del lugar de la mediana, pero también me va a servir la frecuencia acumulada
anterior. Entonces, vamos a ir. Y me va a servir también, ¿verdad? Entonces ya encontramos que acá estamos. Acá está el lugar de la mediana. Me va a servir FAA, que es esto. Me va a servir límite real del lugar de la mediana, que es 74.5. Anótenos por ahí ustedes, que no se les olvide. 22 sería frecuencia acumulada anterior, sería 22. El LRI sería 74.5 y la frecuencia simple del lugar de la mediana sería 12. La frecuencia simple sería 12. Esto nos va a servir ya en la fórmula. Nos vamos para la fórmula. Estamos trabajando. ¿Bien? Y aquí tenemos. Como la fórmula, vamos a ver acá. Como este espacio que está acá, me dio 25, me mandó a buscarlo. Ese 25 me lo mandó a buscar a la frecuencia acumulada anterior. De aquí yo dije, ¿verdad? De aquí yo posicionado en el espacio donde estaba 25, determiné que la frecuencia acumulada era 22, ¿se recuerdan, verdad? Después nos fuimos a la frecuencia simple, que dije a ustedes que eran 12. Ustedes lo vieron de donde lo sacamos también. Y también ustedes vieron de que el límite real inferior era 74. Dije, apúntanos por ahí, les dijeron a ustedes, que no se les olvide. Y tenemos de que la amplitud del intervalo de nuestro ejercicio viene siendo 10. Entonces ya tengo todos los datos. Tengo todos los datos. Y los meto a la fórmula. LRI vale 74.5. Por lo tanto, acá se coloca 74.5. El más solo se baja. Esto, donde calculamos nosotros, el lugar de la mediana, ¿se recuerda? Nos dio 25. Por eso colocamos acá 25. El menos solo se sigue copiando. Frecuencia acumulada anterior. Miren, el 22. Por eso acá colocamos 22. La frecuencia simple, ¿recuerdan ustedes? Miren, frecuencia simple es 12. Por eso acá colocamos el número 12 en igual de la F. Y en la amplitud del intervalo es 10. Por eso colocamos este 10 acá. Lo que hicimos aquí fue sustituir datos. Al sustituir datos, venimos y efectuamos primero lo que está dentro del paréntesis. 25 menos 22 era 3. 3 dividido 12 me dio 0.25. El 0.25 es el resultado de esta operación. Ahora, 0.25 lo multiplico por 10 primero, la jerarquía me manda a multiplicar y me da 2.5 y al final vengo y lo sumo con 74.5. Entonces, el resultado del cuartil 2, es igual a la suma de 74.5 más 25. Más 2.5. 74.5 más 2.5. Que me da igual a 77. Si ustedes van
a su mediana, en la tabla que trabajamos, ustedes se van a dar cuenta que la mediana, apunten la mediana es igual a 77 puntos. ¿Alguien de ustedes por ahí la tiene, la mediana? ¿No la tienen? ¿Ninguno de ustedes tiene la mediana? La vamos a ir a buscar juntos. La mediana, para que vean ustedes que sí. Por ahí vamos a tener yo la mediana. Eso lo voy a enseñar, ¿eh? Así podemos abrir por acá. Miren, ¿pueden ver ahí? Sí, licenciado. Ahí está la mediana. ¿Y cuánto dio la mediana? ¿Cuánto vale la mediana? ¿Cuánto vale? 77, licenciado. 77. Muy bien. ¿Y cuánto costó el cuartil 2? También nos costó 77. 77. Entonces, con eso estamos nosotros comprobando de que el cuartil 2 es el mismo dato de la mediana. Porque el cuartil 1 me divide en el primer 25%, el cuartil 2 me lo divide en el segundo 25%, o sea que ya sería la mediana. El cuartil 3 me lo divide en el tercer 25%. ¿Estamos? Bueno, quedemos solo con los cuartiles ahora. El otro sábado miramos deciles y el siguiente sábado miramos centiles. Y ya por último miramos las de dispersión, que ya es para terminar nuestra clase. ¿Oyeron? Entonces yo les pido a ustedes que trabajen ustedes el centil 3. El centil 3. Y el centil 1. Licenciado, Dígame. disculpe, licenciado, fíjese que yo que recuerdo, nos quedamos en lo que es la representación gráfica, ya lo que es la moda y la mediana. Yo no recuerdo haber escuchado sobre la explicación de cómo sacar la moda y la mediana. Sí, es cierto, licenciado. Sí, licenciado, también por eso estaba en las nubes. Ah, no había sacado la mediana ustedes. Dijo que luego. No, licenciado. No, por eso nos quedamos callados. Ah, sí. Solo nos dejó una investigación que qué era la mediana, la moda y... De verdad, ustedes. Bueno, de todas maneras, entonces con otra sección que habíamos avanzado. Va. Pero miren pues, la mediana y la moda y la media aritmética son las medidas de tendencia central. Entonces, ustedes pues ya las tuvieron que haber visto, pero de todas maneras yo quiero repetírselas, yo quiero repetírselas. Entonces, ya avanzamos en la mediana. Está bonito, ¿ah? Está bonito, no está nada difícil. Excelente, licenciado. Lo bueno hubiera sido de que ustedes me dijeran desde el inicio, profe, no vimos la media, la mediana y la moda. Entonces yo les dije, démosle pues. De todas maneras no está de más, ¿oyeron? No está de más. Yo les agradezco a ustedes por su respeto, sé que ustedes por el respeto fue que no me detuvieron. Pero para que se den cuenta que sí tenemos ya los contenidos para dárselos, ¿oyeron? Entonces,